La semana pasada, que justo nos tocó lunes, el feriado, eh, teníamos que terminar una parte de todo lo que tiene que ver con paneles solares. Además de la clase, al final de la clase, era una pequeña presentación, o sea, las finales, era una pequeña presentación acerca de los demás elementos que formaban parte de un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ensamble de lo que nos tocaba el lunes pasado y lo que teníamos como avance ahora. Así que bueno, creo que yo les había comentado algo de la conformación de los distintos materiales que se usaban para los paneles fotovoltaicos. Sí, se acuerdan que les había comentado que empleaban silicio dopado, sí, silicio con con una aplicación, con un dopaje químico que se le hace al elemento para convertirlo en ánodos y cátodos, ¿no? A la vez que se puede decir algo así, para que circulen, o sea, convertirlos en polos positivos y polos negativos de un mismo elemento que va a permitir las veces eh, que va a permitir las veces que circule la corriente. ¿Sí? Entonces, con esos elementos era que formábamos las distintas celdas fotovoltaicas con distintas formas del silicio. ¿Sí? Decíamos que eran silicios amorfos, policristalinos y monocristalinos. Depende del nivel de este, tratamiento que le podíamos dar a ese elemento para poder utilizarlo después como base en las distintas celdas fotovoltaicas. Una vez que teníamos o construíamos esas celdas, las íbamos uniendo, ¿no es cierto?, para conformar los paneles fotovoltaicos. Que justamente en base a las características de la celda que se utilizaba, iba a ser el aspecto final de esos paneles, ¿sí? Aquí podemos ver los tres diferentes aspectos y esto también difiere un poco de, de cada una de las fábricas, ¿no? De cómo ensamblan posteriormente esos elementos, porque lo deben hacer en el ensamblaje es, digamos, la conexión final, ¿sí? De esas distintas celdas en cadenas o string internas que permite la conformación de estos paneles. Entonces, esos distintos ensambles mayoritariamente se ven de esta manera, con un marco de aluminio, un cristal que es a veces de protección externa, esos cristales que son vidrios especiales, con polímeros especiales para prevenir este, prevenir accidentes por golpes, ¿no? Distintos tipos de encapsulados, esos encapsulados también son del tipo polimérico transparente, de forma que permita que traspase el fotón, ¿no es cierto? El elemento que viene con la radiación solar, que es el que va a permitir en el impacto contra el silicio la generación de esa corriente entre los distintos elementos de las celdas solares, ¿sí? Obviamente que todo este elemento que está conformado de esta manera permite rigidizar ese elemento final, ¿sí? Con rigidizar y proteger sobre toda la parte de las celdas solares, que es donde se hace efectivamente la circulación de corriente. ¿Sí? Acuérdense que en estas celdas solares íbamos a obtener distintos niveles de corriente según la conformación, ¿no es cierto?, de ese panel, con la disposición de varias celdas solares
que puede darme al final un determinado voltaje y un determinado nivel de corriente que voy a obtener de cada uno. Entonces estas celdas solares van a estar primero conectadas en serie, ¿sí? En serie, en cadenas, y esas distintas cadenas van a estar conformadas después en una conexión en paralelo. Esos distintos paneles, gracias a la cantidad de corriente y voltaje que nos van a entregar, obviamente que los vamos a interpretar a estos niveles de voltaje y corriente por separado, pero lo que más importa es el nivel de potencia pico que entrega cada uno de ellos. Esa potencia pico que va a estar en función a los niveles de producción que tienen cada uno de esos elementos en condiciones de laboratorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto anteriormente que, por ejemplo, nosotros si teníamos un panel de 255 voltios, que después ese panel lo, lo utilizábamos en un punto determinado, un punto geográfico determinado. Ese punto geográfico obviamente tiene unas características de insolación, de temperatura, que me van a permitir a mí generar en esas condiciones, ¿sí? Porque los paneles fotovoltaicos tienen un nivel de producción, pero siempre decimos a nivel laboratorio. Esto se logra con irradiancia artificial de 1000 watts por metro cuadrado, una temperatura constante normal de laboratorio de 25 grados centígrados y unas condiciones de masa atmosférica controladas, ¿sí? Es decir, son condiciones óptimas en las que nuestro panel va a entregar su máxima potencia. Pero indefectiblemente ese panel no siempre va a estar sometido, a esas condiciones óptimas, sino que van a estar sometidos a las condiciones óptimas del lugar donde yo lo voy a ubicar. Entonces, ese panel me va a entregar lo que denominamos potencia pico, ¿sí? O potencia de panel, que va a estar en general determinada por una curva de este tipo, como la celeste, ¿sí? Y la potencia pico va a estar siempre en el punto máximo, ubicado así de esta manera en el gráfico, y obviamente que eso lo tenemos que asociar tanto a los niveles de corriente y de voltaje, que también van a ir variando, depende de las condiciones en las que el panel esté sometido, ¿sí? Los valores característicos tanto de corriente como de voltaje en general son conocidos como corriente de cortocircuito, ¿sí? Que es esto cuando el voltaje vale cero, ¿sí? En cortocircuito, ¿cuánto genera de corriente? Y en voltaje de circuito abierto, cuando la corriente es cero, el voltaje máximo. Estos dos valores multiplicados, ¿sí? Como indican acá, me van a dar la potencia pico o potencia máxima de ese panel. Estos son valores característicos de cada panel que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es el panel más adecuado para que nosotros usemos en nuestra instalación fotovoltaica. ¿Sí? Cada fabricante nos va a ir indicando ese tipo de características. Pero bueno, como les dije, esos valores, tanto de corriente como de voltaje, varían. ¿Varían y de acuerdo a qué? Varían de acuerdo a las condiciones climatológicas, condiciones en las que va a estar sometida constantemente el panel en el lugar geográfico donde lo ubiquemos. Entonces, decimos que los niveles de corriente en general van a variar según varíe la irradiación. Y esto es típico verlo
cuando por ejemplo varía la irradiación total en el día. Si ustedes saben que al amanecer es muy poca y va creciendo a lo largo del día hasta el mediodía solar. Una vez que alcanza ese pico máximo, después nuevamente vuelve a bajar. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos una especie de campana que graficaba eso? ¿Sí? Que a las 6 de la mañana tenía un valor, aumentaba hasta el mediodía solar y después volvía a bajar a la hora de la tarde. Bueno, esa variabilidad se nota en la producción de corriente, principalmente, ¿sí? Obviamente que también incide en el voltaje, pero mayoritariamente decimos que la variación de la radiación impacta principalmente en la producción de corriente. Y también varía, obviamente es variable a lo largo del año, porque sabemos que la irradiación depende de cada lugar geográfico, excepto en el Ecuador, donde varía muy poco, ¿sí? Donde varía bastante poco, varía, pero muy poco. En otras latitudes varía suficiente como para poder observar esa distinción entre invierno y verano, por ejemplo, ¿sí? Y que nos permitía a nosotros tener parámetros de diseño muy distintos según el uso que le brindemos a cada instalación. Entonces, al variar la radiación, indefectiblemente va a variar nuestra producción de corriente. Entonces, vamos a ver que esos picos, si esos picos de potencia máxima van a variar con la producción distinta de corriente en distintos puntos de potencia máxima o potencia pico del panel, ¿sí? Entonces, este es un comportamiento muy frecuente, ¿sí? Que vamos a ver siempre en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Al contrario de la radiación, cuando varía la temperatura, vamos a ver que esa variación incide principalmente y de forma bastante acentuada respecto del voltaje, ¿sí? Del voltaje que entrega nuestro panel solar. Va a ir siendo, digamos, con un mejor desempeño cuando las temperaturas vayan bajando, hasta determinado nivel, obviamente. Pero en general, a grandes temperaturas, o sea, a altas temperaturas, el comportamiento del panel varía justamente haciendo variable la cantidad de o el nivel de este voltaje que entrega en la generación, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a poder observar en la variación de la potencia máxima, ¿sí? Que va a ir variando según varíen las diferentes este, temperaturas que tengamos. Y por ejemplo, esto es bastante complejo cuando lo vemos en el escenario actual de cambio climático, donde tenemos cada vez más calor. ¿Sí? Entonces, el comportamiento de estos paneles es susceptible a, a esa variación que tenemos en nuestro clima. Entonces, vemos que tanto la generación no solamente es variable a lo largo del año, sino que varía, depende de otras, de otros elementos también climatológicos, ¿sí? En este caso, la cantidad de calor. Bueno, habiendo visto eso, ¿cómo podemos mejorar, digamos, los niveles, o sea, recolectar de mejor manera eh, la, mm, la cantidad de corriente y la cantidad de voltaje generado? Y lo vamos a hacer mediante conexiones, ¿sí? Conexiones de estos paneles que nos van a permitir con el mismo, digamos, con el mismo parámetro que nos indica la ley de Ohm, por ejemplo, cómo si nosotros conectamos en serie o en paralelo estos paneles, vamos a poder ir manejando los niveles de corriente y de voltaje, depende de lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Una vez que tengamos
en las puntas de los bornes la cantidad de los finales, ¿no? El voltaje, la corriente, entonces a partir de ahí vamos a poder tener la potencia y vamos a poder seleccionar los demás componentes de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué nos indica esta ley? Que cuando nosotros, por ejemplo, conectamos los paneles en serie, fíjense que conectar en serie significa uno al lado del otro, uno a continuación del otro, ¿sí? El primer borne lo dejo libre, el borne positivo. El borne negativo siguiente lo conecto con el positivo del segundo. El borne negativo de ese lo conecto con el borne positivo del tercero. Y así sucesivamente, tantas veces como yo necesite para elevar el voltaje. Cuando yo necesito elevar el voltaje, voy a hacer este tipo de conexiones. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para este tipo de conexiones también tengo que tener la precaución de usar paneles similares, ¿sí? O sea, todos los paneles que use en este tipo de conexiones tienen que ser indefectiblemente iguales, ¿sí? Por eso es que se estila comprar, hacer una compra en general de una sola marca de panel fotovoltaico para una determinada instalación, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo paneles de 12 voltios y 2,3 amperes, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En total tengo 200 watts. Yo al conectar así estos tres paneles en serie, aquí al final voy a tener 2,3 amperes, es decir, el mismo amperaje que maneja cada uno de ellos, pero voy a tener 36 voltios, es decir, la suma de los 12 más 12 más 12 que conecté en serie. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener mismo amperaje, misma corriente y distinto voltaje, ¿sí? Que va a resultar de la suma de los del voltaje que tiene cada uno de estos, que maneja, que entrega cada uno de estos paneles. En cambio, si yo quiero aumentar el amperaje, lo que voy a hacer es conectar todos los positivos con todos los negativos a la vez, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta bornera que tengo acá, conecto todos los positivos de un lado, todos los negativos del otro. En los bornes finales, ¿qué voy a tener? Si tengo 12 voltios en cada panel y tengo 2,5 amperes en cada panel, aquí voy a tener el mismo voltaje, 12 voltios y 7,5 amperes, ¿sí? Que va a resultar de la suma de 2,5 más 2,5 más 2,5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aumentar a la vez amperes y voltaje, voy a tener el suficiente cuidado como para ir haciendo string, ¿sí? Estos son string, cadenas en serie, y después posteriormente cada uno de esos string los voy a conectar en paralelo, ¿sí? O sea, perdón. Voy a tener cada uno de estos bornes, ¿sí? Suponiendo que tengo 3 de estos, voy a juntar los 3 positivos con los 3 negativos. Y voy a tener entonces de esta manera, al final, sumando los voltajes de cada cadena que tengo en serie, más la corriente de cada cadena que sumé en paralelo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuidado eso teniendo, digamos, el previo diseño de cómo voy a hacer esa conexión, entonces voy a poder determinar la potencia total de mi sistema. Esto funciona prácticamente lo mismo que con las baterías. Las baterías en general es bastante común que se conecten en paralelo, perdón, en serie, ¿sí? O sea, más que nada en serie porque de esa manera yo manejo los niveles de voltaje que quiero obtener al final de mi instalación.
Bueno, aquí quería mostrarles esto. En este tipo de paneles, fíjense, yo tengo aquí 60 celdas, ¿sí? Pero de 1 metro de ancho, lo que significa que voy a tener la misma cantidad de, de celdas por fila, ¿sí? Fíjense, lo mismo que acá. Tengo 6 y tengo 6. ¿Y eso por qué? Y digamos, esta configuración está hecha a propósito para esto, para poder tener una medida determinada, aproximadamente acá de 1 metro. La mayoría de los paneles sigue esta configuración. Entonces tengo 1 metro y lo que varío es el largo para aumentar los niveles de potencia en cada uno de estos, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Yo conecto esto. Esto va a tener 3 strings de celdas solares, ¿sí? Acuérdense que cada uno de estos cuadraditos que vemos nosotros acá es una celda solar. Esta celda va a estar conectada en serie con la siguiente y esta en serie con la siguiente, continuando de esta manera, formando una U hasta acá, ¿sí? Entonces tengo este string que está acá conectado de esta manera, igual que este otro string conectado de esta manera. Los dos siguientes, las dos columnas siguientes, también van a formar otro string que viene así, ¿sí? Es decir, tengo el borne positivo acá, todos los demás bornes están unidos, tengo el borne negativo acá. Lo mismo que esta cadena y lo mismo que esta última cadena. Después estos están conectados en paralelo. De esta manera es la conexión interna de estos paneles fotovoltaicos. Vamos a ver más adelante por qué también tenemos de esa manera. Bueno, en general vemos que la mayoría de los paneles tienen más o menos la dimensión, ¿no es cierto?, de la altura promedio de un ser humano, ¿sí? Más o menos como para ver cómo es la configuración de los distintos paneles. Fíjense que aquí tengo de 4 paneles, de 4 celdas por fila, ¿sí? Entonces acá tengo 2 internos, ¿no? Obviamente que esto, como les dije, depende de la calidad del material con que fueron fabricadas las celdas, el material que se empleó para hacer las uniones y demás, y toda la tecnología que se puede utilizar, que estos paneles puedan entregar una u otra potencia y puedan tener una u otra performance en el uso, ¿sí? Bueno, aquí un poquito más, cómo está asociada la medida de cada panel con la potencia que entrega, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía anteriormente. Estos son valores característicos que vienen detrás de los paneles, dispuestos de esta manera con cada uno de los valores. Y acuérdense siempre, esos valores son valores de laboratorio. Si nunca están, nunca responden a condiciones normales, ¿sí? Sino a condiciones de laboratorio. Por eso es que después yo tengo que hacer mi propio cálculo para cada lugar geográfico, porque va a variar la cantidad de irradiación que tengan disponibles estos paneles, por lo tanto va a variar la cantidad de corriente y voltaje, ¿sí?, que cada uno de estos paneles entregue. Disculpen, ¿se me escucha bien, no? ¿Tienen alguna dificultad para escucharme? ¿O vamos bien? Si me pueden indicar eso, sí, me quedo tranquila. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿O ya ni me escuchan? Estoy hablando sola. Gracias, Cintia. Bueno, continuemos entonces. Bueno, van a ver que estos cartelitos, ustedes cuando se asoman por atrás de un panel, van a ver también incluso este tipo de sellos. Creo que yo les había comentado algo de estos sellos, que son las distintas normas que establecen cuáles son los requerimientos en cada uno de los lugares geográficos, Europa, Asia, Estados Unidos, algunos países particulares como Alemania, como Francia, tienen también sus propias reglas.
Aquí en Argentina, quien determina esto, bueno, es el IRAM, es el INTI, ¿sí? Entonces, muchos de los paneles de maquilado argentino tienen, digamos, también, si es que cumplen, ¿no es cierto?, con esas normas, tienen también el sellito. Bueno, esto es un poquito más viejo, fíjense que acá incluso tenemos las normas ISO. Sí, estos son, cada fabricante depende del lugar, el alcance que quiere tener, a dónde quiere llegar y cómo quiere vender, tiene, ¿no es cierto? O trata de cumplir ciertos requisitos que cada una de estas normas indica. Entonces, al cumplir esos requisitos, tienen las certificaciones y por lo tanto pueden indicar en sus sellos eh, que cumplen esa normativa. Este es un poquito más viejito, fíjense, sí, es más antiguo y está bastante deteriorado por el uso. Aquí este es este, eh, este es un maquilado argentino de Solartec, con obviamente materiales que se traen de otro lado, ¿no? Aquí lo que se hace es el ensamblado, simplemente. Se trae todo el material y se ensambla acá. Esta particularmente, esta marca ofrece un producto bastante razonable, aunque el precio últimamente, bueno, este, está bastante caro, digamos, en relación con otros que tienen mejor desempeño y que manejan el mismo precio. Otros elementos importantes que necesitamos saber o tener en cuenta es el tema de la estructura. El tema de la estructura, ¿por qué? Porque depende del lugar geográfico y las condiciones climatológicas. Obviamente yo tengo que tener cuidado de toda esa inversión, ¿no? Tengo que tener un buen soporte para que eh, tenga la rigidez suficiente, le pueda hacer un buen mantenimiento y obviamente que ante cualquier circunstancia climatológica pueda tener un buen nivel de rigidez y de comportamiento para que no se me vole todo, ¿no? Porque, como digo siempre, con los cambios, por ejemplo, acá estamos teniendo cambios en los vientos, en las rachas, se dice rachas o ráfagas, a los vientos que duran muy pocos segundos, pero que en general son muy fuertes. Sí, han habido rachas de 62 kilómetros por hora y hace falta una sola de esas rachas que yo no haya tenido en cuenta para que me vuele mi estructura, ¿sí? Y me deje sin mi inversión. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esos elementos, ¿sí? Sobre todo los valores máximos posibles a, a enfrentar, digamos, para poder tener y darle una buena estructura y rigidez a nuestro sistema fotovoltaico. Y obviamente eso va a depender de los requerimientos, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, elevar mi superficie, voy a tener elementos de este tipo que al estar elevado justamente va a estar más expuesto a esos posibles vientos. O en el caso de que tenga una superficie donde poder instalarlos, determinar cuál va a ser su ubicación para evitar, por ejemplo, que se genere el efecto sombra, que es uno de los efectos contraproducentes en mi sistema. Por lo tanto, tengo que poder brindar esa separación adecuada para poder brindar continuidad a la generación. Esto, bueno, tiene que ver mucho hay muchísimo, ¿no? Con la empresa que yo voy a elegir para comprarle todos esos elementos, ¿no? Sobre todo cuando son grandes instalaciones. A ver si alguien aquí se da cuenta, y fíjense esta instalación, ¿por qué siendo que el techo tiene espacio y demás, está inclinado de esta manera?
A ver si alguien me puede decir. Una preguntita capciosa. A ver si se acuerdan lo que dimos anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Exactamente, por la orientación, porque esto, acuérdense que nosotros teníamos que tratar de orientarnos hacia el norte geográfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma yo me aseguro que con una determinada inclinación yo voy a obtener radiación solar todo el año. ¿Sí? Entonces, se nota que el azimut de esta calle no está dirigida al norte geográfico, tiene un determinado ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, para poder mejorar el rendimiento en la generación, lo que yo voy a hacer es inclinarlo siempre bien orientado al norte. ¿Sí? Porque de esa manera me aseguro justamente los mejores niveles de radiación. Perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de que yo, por ejemplo, tenga alguna inclinación distinta hacia el norte y quiero aprovechar una superficie y digamos, y puedo, digamos, hacer ¿cómo se dice? A ver, puedo, digamos, no me sale la palabra, rescindir o, digamos, hacer un mejor uso de la superficie que tengo, en detrimento por ahí de un poquito menos de energía, ¿sí? O sea, elijo optimizar el uso de la superficie que tengo. Pero si yo, por ejemplo, por eso lo puedo hacer cuando tengo entre 0 y 25 grados de, de azimut, o sea, de mi azimut ¿cómo se dice? Desviado, sí, desviado del norte. Si la desviación no es tanta, entonces yo sacrifico, ahí está la palabra, sacrifico parte de la generación para optimizar la disposición de los elementos sobre una superficie que tengo ya disponible. Entonces, ese sacrificio, digamos que va a ser mínimo en relación a lo que yo puedo generar con una instalación de este tipo. ¿Sí? Entonces, puedo optar, digamos, y puedo también, cuando voy a ir a hacer el diseño, el planteo del diseño, puedo determinar cuánto resulta ese sacrificio menor, ¿sí? Y bueno, y ahí tomo una decisión, si conviene o no conviene. Pero en general, si yo tengo superficie de este tipo y quiero hacer una buena inversión, prácticamente es aceptable, ¿sí? Porque si yo no tengo, por ejemplo, ningún tipo de sombra, entonces no va a haber ningún sacrificio considerable, ¿sí? Siempre va a ser mínimo. Esto tiene que ver, bueno, veníamos hablando del tema de las estructuras, justamente porque con esa disposición que yo tengo acá anteriormente, minimizo el costo de estructura. ¿Sí? Entonces, hago, digamos, sacrifico un poquito de generación, pero digamos la inversión que tengo que hacer en relación a la estructura que necesito es menor. Esa estructura obviamente que va a estar relacionada a un montón de parámetros, principalmente a lo que son los materiales que voy a utilizar, que me van a permitir preponderar durabilidad, ¿sí? La tropicalización en cuanto a los ensambles, ¿sí? Cuanto yo tengo, por ejemplo, vientos mayores o mayor cantidad de vientos, tengo que disponer una mayor cantidad de estos elementos de agarre, ¿sí? Entonces se me encarece, rigidez a los vientos, que también cuando tengo que tener en cuenta que esa disposición tiene que estar en relación a
vientos o a la dirección de los vientos. ¿Por qué? Porque muchas veces los vientos predominantes, digamos, son en dirección a los paneles. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, como que el viento viene en esta dirección, ¿sí? Mayoritariamente en esta dirección o en esta dirección. Si fuese contrario, si fuese por acá, si los vientos vienen desde esta dirección hacia aquí, esta, esta superficie puede incluso estar en mayor riesgo, ¿sí? Porque por ahí la succión, la parte de succión de los vientos es mucho más peligrosa, ¿sí? Entonces, a eso se llama para la rigidez de los vientos. Y la dilatación térmica y estructural, eso está en relación a los materiales. Por ejemplo, los materiales de acero, todos los elementos de acero en general, son más susceptibles de tener algún cambio por temperatura. ¿Sí? O sea, pueden dilatarse y contraerse con la temperatura, con el consiguiente problema que puede ocasionar sobre los distintos paneles, ¿sí? Entonces, por eso es que en general se estila utilizar más el aluminio, ¿sí? Que a la vez es más durable, es menos corrosivo, o sea, es menos susceptible a la corrosión que el acero y es menos susceptible a los cambios de temperatura, ¿sí? Y con la adecuada, con el adecuado espesor, me puede brindar un material rígido lo suficientemente conveniente para este tipo de elementos. Y en ese R10 tiene que ver con las condiciones de sismo, las condiciones sísmicas, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo esté en un lugar que esté, digamos, susceptible a movimientos telúricos constantes, también tengo que elegir material estructural que se adapte bien a esas condiciones. El efecto sombra, aquí está lo que yo les quería comentar. Por último, después vamos a pasar al tema de hoy. El efecto sombra es un efecto que, es decir, es un elemento que se quiere tratar de evitar, sobre todo cuando yo hago el diseño, ¿sí? Sobre todo en determinadas épocas del año y hasta determinadas horas, ¿sí? Porque indefectiblemente en algún momento del día voy a tener una sombra sobre los paneles, ¿sí? De todos los elementos, no solamente de la misma instalación, sino de los elementos que los rodean. Pero bueno, mientras yo tengo buenos niveles de isolación, debo evitar que se formen sombras sobre los paneles. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la generación de energía. Vamos a ir a explicar primero. Por ejemplo, yo como les decía, ven acá está mejor explicado, mejor diagramado. Estos son los distintos strings internos de una celda, perdón, de un panel fotovoltaico. ¿Sí? Cada celda está conectada con la siguiente. Y esto que tenemos acá son diodos. Diodos que me van a permitir que, en el caso que, por ejemplo, acá, en el string del medio, yo tengo algo que me genera sombra sobre una celda, este diodo lo que hace es impedir que circule por acá, si circule corriente por acá, y lo pasa de largo. Entonces, lo que se generó acá se continúa con lo que se genera acá. ¿Y qué pasa mientras tengo esta sombra? El panel está generando un tercio menos de energía, ¿sí? Justamente por esto, por este corte que se produce acá, ¿sí? Entonces por eso que acá, por ejemplo, antes lo que se hacía era, por cada panel, yo lo que hacía era poner un diodo, que en el caso de que tuviera una sombra en un panel, ese diodo evitara, ¿no es cierto?, que esto me, digamos, tuviera
alguna incidencia sobre lo que genera un total. Si no tuviera los diodos, en ningún momento, por ejemplo, no, estos fueran paneles, y esos paneles no tuvieran diodos internos, y estos diodos no estuvieran, al tener yo una pequeña sombra acá, directamente ningún panel generaría, ¿sí? O más bien, esa sombra que se produce ahí implicaría que ningún panel pudiera entregar la energía que genera. ¿Sí? Es un efecto bastante complejo, pero que, bueno, se ha probado que con estos pequeños diodos se pueden evitar, aunque por ahí tenga que prescindir, que tenga que sacrificar parte de la energía que genera. Por ejemplo, con la disposición que yo les dije, ¿sí? Este string acá, otro string acá, otro string acá. Por ejemplo, yo tengo una sombra aquí, lo que hace que este string primero, que está de este lado, no genere, lo saltea. Entonces tengo los otros dos, por lo tanto tengo 2/3 de la potencia máxima. ¿Qué me generaría este panel? Fíjense, en este caso pasa lo mismo, porque está sobre el mismo string. Lo mismo que acá, ¿sí? Pero aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tengo una celda sombreada en este string y otra celda sombreada en este string. La única que funciona es esta. ¿Sí? Entonces voy a tener solamente 1/3 de la potencia máxima. Una sola de las cadenas está funcionando. Y en este caso están tapadas las tres, así que no me funciona ninguno. Por eso es importantísimo cómo nosotros disponemos los distintos paneles. Depende del espacio que tengamos y las sombras o las posibles sombras que se puedan generar en algún momento sobre algún panel. ¿Sí? Así que eso es importantísimo a la hora de diseñar y a la hora de ocupar el espacio disponible. Bueno, acerca de los inversores, vamos a ir ya a la otra, así aprovechamos. A ver, esperen. Vamos a parar esto y vamos a ver de poder cerrar. Digo que ya estaba por empezar a hablar y tengo que compartirles primero. ¿Cuál es este? Sí. Upa. A ver. Así los puedo ver mientras. No me ocupa toda mi pantalla. Ahí está. Bueno. Lo que vamos a aprovechar ahora ya es ir viendo un poquito acerca de también los otros elementos que estuvimos viendo que forman parte de un sistema fotovoltaico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos elementos que son súper importantes, que como son los inversores y los cargadores. Y esto, en este caso, vamos a verlo por separado para poder entenderlo, aunque después vamos a ver algunas condiciones que tienen los inversores actuales. Bueno, un inversor. ¿Para qué sirve un inversor? Justamente para invertir. ¿Qué invierte? Invierte lo que nosotros obtenemos de los paneles fotovoltaicos o de las baterías como corriente continua a corriente alterna. La mayoría de nuestros aparatos, de nuestros dispositivos en nuestras casas están adaptados a consumir corriente alterna. Pero nuestros paneles fotovoltaicos entregan corriente continua y las baterías almacenan la energía química y la entregan en forma de corriente continua. Por lo tanto, uno de los elementos indispensables para poder utilizar
esa energía que se genera en nuestras casas directamente es instalar en el medio un inversor. Estos inversores son elementos que ahora si vamos al mercado nos pegamos una mareada porque hay infinidad de elementos de este tipo que obviamente cada instalador tiene, digamos, sus preferencias en cuanto a costos, a rendimientos, a eficiencia, tecnología aplicada y sobre todo bolsillo del cliente, ¿sí? Y obviamente que principalmente la selección está en función al requerimiento o al uso que le vamos a dar a nuestro sistema fotovoltaico. Pero bueno, a ver, antes que nada, como sé que hay algunas personas que por ahí no tienen un poquito de conocimiento, vamos a hacer un repaso rápido. Ahí tengo un millón acá. De lo que es corriente alterna y corriente continua. Les voy a compartir un videito que lo explica mucho mejor que yo. A ver si esto tengo. Pueden ver, ¿no? Sí. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas,
que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Bueno, espero que les haya quedado clarito esta parte. A ver. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan un poquito cuál es digamos, la base que utilizan todo este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque a partir de cómo se hace la conversión en corriente alterna y corriente continua, la tecnología que se utiliza, obviamente, va a ser el costo de cada uno de estos elementos que está asociado, ¿no? Antes de compartir otra cosa, vamos a compartir este otro. Aquí. ¿Dónde está? Acá está. Share. ¿Qué son los inversores de corriente? El inversor es el elemento central de un kit solar, tanto en conexiones a red como aisladas, ya que principalmente se encarga de convertir la energía de corriente continua a corriente alterna, que es lo que necesitan los consumos que solemos tener en una vivienda normal. La fuente de energía puede ser o bien directamente desde fotovoltaica, desde unas baterías o combinando ambas fuentes de energía. En la actualidad hay muchísimas marcas y modelos de inversores con prestaciones y precios también muy dispares. Vamos a tratar de hacer una distinción sencilla de qué nos podemos encontrar cuando toca elegir este elemento. Es sumamente importante porque es un componente que nos puede delimitar los diferentes elementos de la instalación y también la conexión de los mismos. A la hora de elegir los paneles nos puede limitar tanto en el modo de conectarlos como en la potencia total a instalar. Con las baterías tendremos limitaciones de la tensión de trabajo y también en la tecnología de las mismas. Por ello, es importante que sigamos las indicaciones de cada fabricante e instalar únicamente elementos compatibles y conectarlos del modo adecuado. Inversores de aislada. Estos inversores están pensados para trabajar en viviendas sin suministro eléctrico, donde la fuente de energía es la proporcionada por el kit solar y o grupo electrógeno. Necesitan baterías para funcionar, ya que además son imprescindibles para tener autonomía en la vivienda por la noche y los días con menor producción.
Por eso, para el completo funcionamiento de nuestro kit de aislada, es necesario un regulador de carga si utilizamos paneles solares para recargar la batería y un cargador de baterías si queremos apoyar este proceso de carga de las baterías con la ayuda de un generador. En términos generales, podemos encontrar inversores de aislada de 12, 24 y 48 voltios, y elegiremos la potencia según el voltaje de las baterías. Hay modelos de superiores tensiones de trabajo, pero son productos de nicho, aunque no menos interesantes. Por otro lado, también se puede adquirir un inversor cargador. La única diferencia entre estos y los inversores de aislada comunes reside en que tienen incorporado un cargador de baterías. Así, la función de carga de baterías a partir del generador o red eléctrica ya la tenemos incorporada. Finalmente encontramos el inversor cargador regulador, inversores 3 en 1. Estos modelos tienen mucha popularidad porque llevan integrados en su interior un regulador de carga solar y un cargador de baterías. De este modo, tenemos en un único dispositivo prácticamente todo lo necesario para instalaciones aisladas. Podemos encontrar muchas variantes con el tipo de regulador incorporado y también con la potencia de su cargador de baterías. Inversores de red. Para aquellas viviendas que están conectadas a la red eléctrica y desean instalar un sistema solar fotovoltaico, tenemos los inversores de conexión a red. Gracias a ellos, la energía para los consumos en horas de sol sale como primera prioridad desde los paneles solares y el consumo que no pueden abastecer se alimenta desde la red eléctrica, a la cual está sincronizado el propio inversor. Por ello, siempre debe estar presente. Los inversores de conexión a red clásico necesitan la red eléctrica para funcionar, ya que no pueden crear su propia red, y no se les conecta ningún sistema de acumulación, de forma que la energía producida no consumida se podrá elegir qué hacemos con ella, si verter el excedente o bien limitar la producción para que se ajuste a la demanda en cada instante. A medida que va aumentando la sofisticación de los inversores de conexión a red, encontramos más variaciones. Inversores híbridos, que destacan porque pueden trabajar tanto con baterías como sin ellas. En este caso, el excedente de producción se puede almacenar para utilizarlo en momentos de baja producción. En otros casos concretos, hay modelos en los que si cae la red, son capaces de producir una salida de backup para alimentar las cargas críticas hasta que vuelve el suministro o se acaba la batería, aunque suelen tener limitaciones de potencia, ya que es un estado de funcionamiento excepcional. Finalmente tenemos los microinversores, que son equipos pensados para una pequeña cantidad de paneles, donde cada módulo lleva el suyo. A medida que se eleva el número de microinversores, ya no compensa por coste frente a un inversor clásico de conexión a red. La ventaja de estos es una optimización de la instalación, ya que el rendimiento del peor panel o con la peor orientación no perjudica la producción de los demás. Son muy flexibles en aplicaciones, pero su principal ventaja con las producciones individuales de paneles no es exclusiva, ya que hay inversores clásicos que utilizan optimizadores para replicar esta prestación. Para más información sobre inversores de corriente. Bueno. Entonces vamos a hablar un poquitito de inversores. Como habíamos visto entonces, vieron que el inversor depende de cuál va a ser el funcionamiento dentro de esa red, ¿sí? Más específicamente, cuáles van a ser las características de esa instalación, si van a estar conectadas a la red, si van a estar completamente aislados. Si yo necesito, por ejemplo, que haya constantemente una batería cargando, sí, mayormente yo puedo hacer directamente una conexión entre un panel, un inversor y directamente la carga, ¿sí? De forma que el inversor me vaya entregando a mí la cantidad de ese panel que va generando y yo poder ir utilizándola en las distintas cargas que tengo en la vivienda. Sin hacer ningún tipo de backup, ningún tipo de acumulación y directamente desperdiciando la energía que a lo mejor genera y no se utiliza. ¿Sí? Entonces, pero también puedo tener un sistema inversor que me haga las veces de regulador entre un panel fotovoltaico, un sistema de generación adicional que puede ser, por ejemplo, un aerogenerador, ¿sí? Un mini aerogenerador. Puedo también tener baterías, ¿sí? Un sistema de baterías que puedo ir cargando con cualquiera de todos y a la vez estar conectada a la red. Y ese inversor entonces va a ser las veces de controlador de cada sistema de generación para ir alimentando mi circuito interno o mi carga. ¿Sí? Entonces, como tan compleja puede ser
mi instalación, puedo tener a lo mejor un inversor adaptado a esa necesidad, a ese requerimiento. A ver, ¿qué otra cosa hay por acá? Cargador de batería. Bueno, pero lo que yo quería primero era acá, para indicar entonces los distintos tipos de inversores solares que hay en el mercado. Si el inversor off-grid es el más común, es el principal, el que siempre, digamos, el precursor, digamos, que incluso es el que se utiliza, por ejemplo, en los motorhome o en los barcos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la instalación que tengo interna no la hago en corriente continua, sino que la hago corriente alterna, entonces todos los elementos que utilizo en esas instalaciones o en esos puntos de carga, como les dije que puede ser un motorhome o en un barco o en una casa aislada o por ejemplo en un sistema, qué sé yo, de como lo hay un puesto sanitario, por ejemplo, ¿sí? En el medio del campo, donde tengo dispositivos, elementos que consumen en corriente alterna, entonces puedo disponer ahí un sistema off-grid, ¿sí? Fuera de la red, completamente aislado y solamente con panel fotovoltaico, sin ningún tipo de acumulación, solamente para utilizar de día mientras el panel genera. Entonces después puedo tener un inversor off-grid de ese tipo que puedo asociar a un sistema de regulación y carga de un sistema de batería. ¿Para qué? Para tener un backup para la noche o para días nublados, si la carga sí me lo exige. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a tener un inversor por un lado, un cargador de batería por otro. O esos dos elementos los puedo unificar y emplear lo que se denomina como inversor cargador, es decir, un mismo dispositivo que tiene a su cargo la regulación, el control de la carga de algunas baterías y la inversión de la energía que puedo obtener tanto del panel como de la batería para invertirlo, hacer la inversión a corriente alterna para dirigirlo a la carga. Acuérdense que cuando yo hablo carga, hablo de todos los dispositivos, elementos que voy a tener que consumen energía, ¿sí? También hay equipos 3 en 1, que son aquellos equipos que además de hacer las veces de cargador de batería, inversor, inversor de corriente, también hace el control de la energía o cómo distribuyo la energía que tengo o que genero con mi panel hacia las baterías o hacia la carga, ¿sí? Entonces, ese 3 en 1 es un equipo un poco más tecnológico, un poco más complejo, que voy a disponer en ese tipo de instalaciones. Los nuevos on-grid, que son los que voy a mantener a red, que va a ser las veces de control de carga o control de suministro a carga o por los paneles fotovoltaicos, lo que generan los paneles fotovoltaicos o lo que cargo en batería o lo que voy a obtener de la red, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo en mi techo una instalación solar que genera de día y que no tengo ningún backup para la noche o para días nublados. Entonces, ¿qué hace mi inversor? Hace las veces de control de generación, ¿sí? O sea, constantemente está censando que mis paneles en mi techo estén generando para poder distribuir
esa energía a mi carga. En el caso de que yo requiera más carga o más corriente, más potencia, va a abrir la llave de la que tengo conectada a la red. Entonces yo a la vez estoy consumiendo lo que genera mi panel fotovoltaico y un exceso, ¿sí?, de carga. Tengo un exceso de carga que no lo puedo cubrir con los paneles, entonces habilita la entrada de la red. Y cuando no tengo ninguna carga suministrada, ninguna carga conectada, están todas las luces apagadas, sí, tengo todos los sistemas apagados y estoy generando, directamente la dirige a la red como generador, ¿sí? Entonces, esos son los inversores híbridos de conexión a la red. Y los inversores on-grid, perdón. Los inversores híbridos, gestores energéticos, hacen esta última, y ahí tengo que separar. Los on-grid son los que yo voy a tener mientras estoy generando, tengo lo que tengo disponible de los paneles, y si no, abro la canilla, digamos, de la red. Los híbridos son los que están censando constantemente si tengo mucha generación, si tengo poca y necesito de la red, o si estoy generando y no tengo carga, entonces lo distribuyo a la red. Sí, digamos que son tecnologías que van habilitando más acciones que hace ese inversor sobre sobre la generación. Bueno, vamos a ver lo que estábamos viendo por acá. Perdón. Aquí, cargadores. Vamos de nuevo. El regulador de carga solar es un dispositivo electrónico cuya función es controlar el estado de carga de las baterías para garantizar que se realiza un llenado óptimo y así alargar la vida útil de las mismas. El regulador de carga se instala entre el campo fotovoltaico y las baterías y se encarga de controlar el flujo de energía que circula entre los dos elementos. Este control de tránsito de energía se produce gracias al control de los parámetros de intensidad y voltaje a lo largo del tiempo que dura cada etapa de carga. Recordamos que las baterías precisan de varias etapas de carga que varían en parámetros de voltaje e intensidad en función del modelo que se utilice. El regulador se configura para la batería que tenga conectada y aplicará el algoritmo adecuado que maximizará la vida útil del acumulador. El regulador protege la batería contra las posibles sobrecargas y voltajes excesivos, compensando un superior voltaje desde el campo fotovoltaico para que la batería no se dañe en función del estado de carga en el que se encuentre en cada momento. Los reguladores, en función del fabricante, se pueden complementar con pantallas externas, dispositivos de comunicación, o bien se encuentra integrado en el propio inversor si es del tipo 3 en 1. Tipos de reguladores de carga. Podemos encontrar dos tipos de reguladores de carga, PWM o MPPT. Regulador de carga PWM. Realiza una modulación por pulsos y únicamente trabaja de corte de paso de energía entre los paneles y las baterías cuando éstas se han cargado. Para su correcto funcionamiento, debe contar con el mismo voltaje nominal en los paneles solares y en las baterías. Es decir, si tenemos una batería de 12 voltios, solo la podemos cargar con un panel de 12 voltios. Se hace trabajar al panel solar al voltaje que tenga la batería en esa etapa de carga, un punto de trabajo que no coincide con la máxima intensidad que pueda aportar el panel. Por ello, no aprovechan toda la producción solar y son más económicos. Si necesitamos más potencia de carga, podremos conectar más paneles de 12 voltios, pero en paralelo, para no sumar voltaje. Reguladores de carga MPPT, también llamados maximizadores, dado que su funcionamiento aprovecha la máxima producción del panel solar para la carga de la batería. Además de cortar el paso de corriente hacia la batería cuando se encuentra cargada, este tipo de regulador recibe la producción máxima del panel haciéndolo trabajar en su punto máximo. Internamente ajusta ese voltaje, que siempre es superior al requerido por la batería, con gran eficiencia en la conversión, ganando intensidad, conservando la potencia total de producción. Resulta la mejor opción para sacar todo el partido a los paneles solares y su sobrecoste compensa con creces su superior capacidad de producción.
Aunque pueden trabajar con paneles y baterías en la misma tensión nominal, su funcionamiento es más eficiente si aumentamos la tensión del campo fotovoltaico. ¿Cómo elegir el regulador de carga? A la hora de elegir un regulador de tipo PWM, debemos tener en cuenta las dos cifras que nos ofrece: voltaje de trabajo, 12, 24, 48 voltios, e intensidad, 10, 20, 30 amperios. Un sistema 12 voltios solo lo podremos cargar con paneles de esa tensión y jamás deberemos sobrepasar la intensidad que nos indica el regulador al conectar los paneles en paralelo. Por su parte, un regulador MPPT ofrece tres cifras: voltaje de trabajo en baterías, voltaje máximo de trabajo en paneles e intensidad de carga hacia baterías. No deberemos sobrepasar bajo ninguna condición el voltaje de trabajo en paneles, que nos permitirá organizar su conexión del modo que siempre sea superior al voltaje de baterías y fijándonos en la ficha de datos del panel en su cifra VOC, o lo que es lo mismo, tensión de circuito abierto. Por otro lado, la intensidad de carga hacia baterías nos indicará la potencia total en paneles que puede gestionar el regulador. Si son 200 vatios a 12 voltios, serán 400 vatios a 24 voltios. La cifra en potencia instalada se puede sobrepasar, limitando el regulador a la potencia máxima que es capaz de cargar. Por último, deberemos tener en cuenta que hay paneles que únicamente realizarán una carga correcta de baterías si empleamos un regulador MPPT y lo conectamos por parejas o tríos, ya que en determinadas condiciones no producirán voltaje suficiente para la carga completa de la batería, estropeándola prematuramente. Nuestra recomendación es seguir las instrucciones del fabricante y consultarnos ante cualquier duda, ya que muchas de las averías en sistemas solares se producen por una mala conexión entre los paneles y el regulador de carga. Para obtener más información sobre los reguladores. Bueno, espero que a pesar de que el muchacho habló bastante rápido, les haya quedado una idea acerca de el funcionamiento de los distintos tipos de reguladores. En síntesis, un regulador solar o controlador de carga de una batería siempre va a estar priorizando, PWM siempre va a estar priorizando el funcionamiento de la batería. Sí, o sea, más allá de que sea una batería eficiente o no, el PWM nunca va a lograr obtener una buena eficiencia en relación a la generación de nuestro panel fotovoltaico. Sí, hace las veces básicamente de cargador de batería, sin importar ningún otro elemento. Y es importante el uso de este tipo cuando, por ejemplo, queremos tener un cierto sistema de acumulación de baterías y estamos, por ejemplo, en un sistema aislado. Son elementos bastante, bueno, ahora ya vienen incluso de mejor calidad, ¿sí? Son bastante básicos, pero son económicos, ¿sí? Esa es la gran ventaja de un PWM. Pero bueno, como nosotros estamos haciendo una inversión bastante considerable en relación a los paneles fotovoltaicos, en general por ahí siempre es conveniente tirarse a elegir un regulador MPPT, porque este tipo de reguladores tienen la tecnología suficiente como para trabajar en función a la generación. Entonces, es un poco más caro, a veces incluso hasta el doble de un PWM, y más también a veces. Pero ¿qué pasa? Permite, digamos, maximizar la generación fotovoltaica y adaptándose a los niveles de requerimiento del banco de baterías. En general trabaja muy bien, o sea, tenemos que elegir este sistema cuando estamos trabajando en sistemas híbridos, es decir, cuando por ejemplo tenemos la batería que la vamos a querer tener siempre cargada y trabajamos, por ejemplo, o tenemos nuestro sistema conectado a red, ¿sí? Es conveniente tener este tipo de reguladores porque va a estar, digamos, siempre en control de tanto la carga que tenemos en las baterías, la generación fotovoltaica y el requerimiento que tenemos en nuestra carga, en nuestro consumo. ¿Sí? Entonces, va a ser predominar siempre la generación, después la acumulación y posteriormente va a ser las veces de corte cuando nuestro sistema de batería ya no puede entregar más
y va a darle paso a la conexión que tengamos a red. Cuando hablamos de inversores 3 en 1, tenemos en cuenta siempre que este tipo de inversores tienen la tecnología MPPT incorporada. Sí, es decir, un inversor cargador, esos equipos que permiten tanto el control de carga de la batería como la inversión de corriente continua a corriente alterna, siempre van a estar aplicando este tipo de tecnología MPPT. Bueno, como ya lo que viene es batería y no los quiero abrumar, quiero que tengamos ese capítulo más tranquilo, porque bueno, el tema de baterías, si bien vamos a volver a ver todo el tema de regulación de carga y demás, quiero que lo tengamos en un capítulo aparte. Vamos a quedar acá, ¿sí? Vamos a quedar acá. Espero que lo que hayamos dado, si bien apuré un poquito el paso, por eso elegí estos videitos. Espero que les haya quedado. Si no, obviamente ustedes saben que pueden acceder a la aula virtual, que ya le pedí al profe que ingrese. No sé si lo hizo, si no, lo voy a retar y le voy a decir que lo haga esta semana, que tiene un poquito de tiempo libre, para que ustedes puedan acceder a las grabaciones, ¿sí? Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo vemos acá y después vamos a hacer un pequeño repasito la clase que viene igual. Así que si tienen alguna duda y la pueden anotar, la podremos ver también en la clase que viene. Bueno, los escucho o los leo, si quieren escribir. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Podemos dejarlo aquí entonces? ¿Sí? Entonces nos estaremos viendo la semana que viene, sí, con un nuevo capítulo. Bueno, Ariel, con un nuevo capítulo para ir desglosando un poquito más ahora ya el tema de acumulación. Sí, y algunos otros conceptos para después ya derivar en los cálculos. Bueno, chicos, entonces espero que tengan una linda semana y nos estaremos encontrando entonces el próximo lunes. ¿Les parece? Gracias, Cintia, gracias a ustedes.